Territorio paraguayo. El Paraguay, en la época de la colonia del Imperio Español, era también conocido como la provincia gigante de las Indias. ¿Por qué provincia gigante de las Indias? Porque se basó en la capitulación entregada a don Pedro de Mendoza por el rey Carlos V. El rey, como bien dice el nombre, capitulación, entrega un poder absoluto a don Pedro de Mendoza para poder fundar, explorar y conquistar las tierras del Nuevo Mundo. En este contexto, la capitulación abarcaba lo que originariamente abarcaba el Paraguay colonial con los aborígenes de la etnia guaraní. De ahí deriva su nombre Paraguay, prácticamente una de las pocas provincias de la época española, de la conquista española, que mantuvieron su nombre original. Al transcurrir el tiempo se dieron cuenta que las dimensiones reales eran muy grandes y muy difíciles de administrar. Entonces se fue segregando ese gran territorio. La primera segregación que se tuvo en el Paraguay gigante de las Indias fue la de Santa Cruz en el año 1561, fundándose por Nufio de Chávez. Con esa primera desmembración, lo que se logró fue originar lo que hoy sería la República de Bolivia y sería el antecedente más remoto del conflicto con el Chaco, por la posesión del Chaco entre Paraguay y Bolivia. La segunda desmembración sacaría al Paraguay por una cédula real, por una capitulación a Ortiz de Zárate, la cuenca amazónica y el océano, la salida que tenía la provincia de Paraguay al océano Pacífico, las 200 leguas, de la cual se formaría la provincia del Cuyo y de Mendoza. La tercera y la más importante de las desmembraciones surgidas durante la gobernación de Hernán Darias, el primer gobernador criollo del Imperio Español, fue la pérdida de nuestro litoral marítimo, que era a través de la ciudad de Buenos Aires. Hubo una pequeña disputa frente al rey Felipe III de España, donde estaban por un lado el virrey Monteclaros y por el otro lado el gobernador Mendoza, donde cada uno dio su sugerencia. Entre ellas, la que se terminó aceptando fue la de Monteclaros, unificando la ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Concepción de Bermejo y Santa Fe en una provincia llamada la de Buenos Aires y otra, la de Paraguay o Guairá, entre las ciudades de Asunción, Villarrica, Ciudad Real y Jerez, desoyendo las advertencias de Hernán Darias por la continua amenaza bandeirante de ser cercenados por el lado del Atlántico, lo que hoy sería el estado de Santa Catarina de Brasil. Todo ese territorio estaba siendo constantemente invadido y asediado por los bandeirantes, lo cual llevó a Villarrica a trasladarse unas 7 o 8 veces, como mínimo, para salvarse del exterminio. Todo eso había sugerido Hernán Darias, sobre todo la provincia de Guairá, que se forme una provincia aparte independiente para que tenga la fuerza necesaria para rechazar ese ataque. Provincia que fue descuidada, sus recomendaciones fueron desoídas, lo cual llevó a la desaparición de la provincia del Guairá por ese motivo y también de la pérdida del litoral marítimo a través de la cédula real de 1617, donde Paraguay quedaría definitivamente como Mediterráneo. Fue la pérdida o la desmembración colonial más grave que tuvimos, porque sumió al Paraguay en una crisis hasta lo que sería la creación del virreinato del Río de la Plata. En la cuarta desmembración, ya un poco antes de lo que sería la creación del virreinato del Río de la Plata en 1777, Paraguay sufría ya una desmembración aceptada por toda la ocupación continua que sufrió por los bandeirantes del vasto territorio del Mato Grosso, reivindicando así, vía diplomática nada más, las antiguas reclamaciones o las antiguas pretensiones que tenía la colonia portuguesa de expandirse más allá de la línea de Tordesillas. Con esta última y cuarta desmembración definitiva, la gobernación de Paraguay quedó bastante reducida y el Uti Possidetis, que más adelante seguro se estará hablando, se quedó en unos límites bien definidos.
pero recalcar que Paraguay al comienzo tenía, en la época colonial, dos salidas al océano, al mar, inclusive tenía un mar con nombre propio, el Mar del Paraguay. Luego quedaría con una sola salida al océano, y ya durante la época de la independencia, o un poco antes, sin salida al océano. Sería una provincia totalmente mediterránea, la única provincia del Imperio Español sin salida al mar. España había colonizado gran parte de Sudamérica, pero estaba más empeñado en la búsqueda de oro y plata antes que en la organización y desarrollo de sus colonias. Por su parte, Portugal siempre tuvo una actitud expansionista, buscando llevar sus fronteras hasta el Océano Pacífico. El constante avance de los lusitanos llevó a varios choques entre exploradores y expedicionarios de ambos reinos. Las constantes pugnas promovieron la firma del Tratado de Tordesillas en 1494. El tratado especificaba la línea de demarcación en 370 leguas desde las islas de Cabo Verde y declaraba que esas materias serían establecidas por una expedición conjunta que nunca se llevó a cabo. Ante la tibieza de la diplomacia española, los portugueses continuaron su avance sobre el continente y llevaron la línea demarcadora hacia el oeste, y tras varios años volvieron a sellar un nuevo acuerdo. En 1750 ya nadie se acordaba del Tratado de Tordesillas, y con la firma del Tratado de Permuta, el 13 de enero, Portugal triplicó sus dominios sobre el territorio sudamericano, pasando a poseer misiones jesuíticas orientales. Esta decisión tuvo como consecuencia la Guerra Guaranítica, debido a que la Compañía de Jesús no acataba la disposición de que algunos pueblos guaraníes pasen a la jurisdicción portuguesa. En 1777 se firmó un nuevo tratado llamado San Ildefonso, que reprodujo casi textualmente la línea demarcadora de 1750. Con este nuevo acuerdo quedó consolidado en papeles el expansionismo portugués en Sudamérica. Ya en el siglo XIX, al declararse independiente en 1811, el Paraguay defendió su territorio aplicando el principio del uti possidetis, voz latina que denota como poseéis, así poseáis, la cual tiende a mantener las situaciones actuales hasta la decisión que corresponde en un conflicto de límites. Así, en el momento de su independencia, el Paraguay estaba constituido por la zona del Chaco, desde el Bermejo hasta Bahía Negra, y por los 30 pueblos de las Misiones, ubicados en la banda izquierda del Bermejo, y del lado oriental, el territorio paraguayo alcanzaba las tierras de las Misiones al sur, al norte hasta el Río Blanco y al este hasta el Río Iguazú. Desde su emancipación, las relaciones con el gobierno de Buenos Aires no fueron las mejores, ya que se negaban a reconocer la independencia paraguaya. A pesar de esto, el 12 de octubre de 1811 fue firmado un tratado mediante el cual se reconocía el utis possidetis paraguayo. Tuvo que pasar 41 años, hasta el 17 de julio de 1852, para que la Argentina, bajo el gobierno del brigadier Juan José de Urquiza, reconozca la independencia e integridad territorial del Paraguay. En el año 1863, el nuevo mandatario de la Confederación Argentina, Bartolomé Mitre, dirigió un mensaje al Nobel presidente de la República del Paraguay, el general Francisco Solano López, indicándole que desearía iniciar una negociación para el arreglo definitivo de la cuestión de límites. El gobernante paraguayo aceptó tal proposición, pero debido a una serie de dificultades, la Confederación Argentina declinó llevar a cabo las negociaciones y nombró entonces como plenipotenciario de límites a José Mármol, quien nunca vino a Paraguay a realizar las gestiones. Con el Brasil tenemos un largo historial de acuerdos y tratados. Como dijimos antes, las cuestiones limítrofes son de larga data, pues ellas empiezan con el Tratado de Tordesillas, ya que Portugal ambicionaba con un férreo espíritu anexionista parte de los territorios de la provincia del Río de la Plata. Pero pese a los compromisos firmados con la corona española, los lusitanos continuaron la ocupación de tierras, llegando a fundar al sur del río Jaurú y al oeste del río Paraguay los fuertes de Coimbra y Albuquerque, haciendo caso omiso a las protestas de la provincia del Paraguay. Luego de la independencia, en el año 1812, los portugueses se apoderaron del Fuerte Borbón, actual Fuerte Olimpo,
posesión paraguaya en el Chaco, pero fueron desalojados. En 1822, don Pedro I rompió todo lazo de sujeción a Portugal y se erigió como emperador del Brasil, heredando la visión expansionista de la antigua corona. En el año 1844 fue firmado un tratado de alianza, comercio, navegación y límites entre un enviado del imperio y Paraguay, pero el emperador don Pedro II se negó a ratificarlo. En 1850, aun cuando quedaba pendiente el arreglo de límites en la zona del Pan de Azúcar, tropas brasileñas invadieron este cerro y empezaron la construcción de una fortificación. Al enterarse, el presidente don Carlos Antonio López dispuso una fuerza militar que desaloje a los usurpadores del territorio en litigio, lo cual fue cumplido luego de un reñido combate. 2 años más tarde, el Paraguay volvió a proponer el acuerdo de límites sin obtener respuesta del Brasil. En 1855, luego de que brasileños sean expulsados por ingresar clandestinamente a territorio paraguayo, el emperador envió al almirante Ferreira de Oliveira al mando de una escuadra imperial para obtener del Paraguay una disculpa por la ofensa recibida y al mismo tiempo un tratado de navegación y, si fuera posible, de límites. Al verse subsanados los inconvenientes, se procedió a las negociaciones sobre límites. Tales negociaciones fueron encaradas por Pedro Ferreira de Oliveira y el general Francisco Solano López. Debido a las exageradas pretensiones de la propuesta del negociador imperial, no se suscribió tratado alguno con respecto a los límites. Empero, fueron firmados tratados de comercio y libre navegación entre los plenipotenciarios de las partes contratantes. Los tratados de López Oliveira produjeron gran indignación en Río de Janeiro, por lo que el emperador se negó a ratificar los tratados. Finalmente, en 1856 fue enviado José Verges a la capital del imperio, siendo destacado por parte del Brasil José María da Silva Paranhos, y tras arduas negociaciones fue mantenido el statu quo de 6 años sobre los territorios litigiosos. En 1862 vencía el plazo acordado para solucionar el conflicto sobre límites y, pese a esto, el imperio se mostró esquivo a dar nuevamente inicio a las negociaciones. Muy por el contrario, burló el statu quo sostenido hasta la fecha, fundando en la zona litigiosa las colonias de Miranda y Dourados. Debemos entender que la gestación de la Guerra de la Triple Alianza tuvo varias aristas. A las cuestiones territoriales hay que sumarle la intromisión política en cuestiones internas de países vecinos. Bueno, mucho se discute sobre la responsabilidad del mariscal Francisco Solano López en el inicio de la Guerra de la Triple Alianza. Evidentemente las posturas son las que corresponden a las posturas que después justificaron que no justificaron algunos de los desmanes de los aliados sobre el Paraguay. Evidentemente que la guerra estaba pautada desde hacía muchísimo tiempo atrás. Hay documentos revelados por los mismos historiadores brasileños que cuentan que el Brasil se preparaba con un armamento único en América del Sur ya desde 1856. Hay que recordar que en esa misma fecha se firmaba el Tratado Verges-Paranhos, que en realidad determinaba un statu quo en la determinación de los límites del Paraguay con el imperio. Y el imperio brasileño siempre alentó la rebelión del Paraguay en contra de la Confederación Argentina o en contra de los argentinos o de los porteños en la medida que le fuera útil esa eventual alianza del Paraguay. Pero sin embargo, cuando vio que con los López no tenía nada que hacer en materia de llevarlos a la guerra, porque en ese sentido Carlos Antonio López y el mismo mariscal fueron pioneros en la no intervención en los asuntos internos de otros países. Sin embargo, esa guerra estuvo pautada desde una alianza firmada en Puntas del Rosario casi 2 años antes del inicio de los conflictos. Y en eso tuvo mucho que ver también el imperio inglés, no porque el Paraguay representara, como algunos dicen, una competencia a los asuntos ingleses en el Río de la Plata. En absoluto, el Paraguay no era cifra en ese momento. Hay un economista uruguayo, vivió hasta hace muy poco tiempo, un economista uruguayo que se llama Vivian Trías, que decía que comparativamente el Paraguay era un niño frente a los demás países del Plata, pero que los países del Plata eran como enanos, que ya habían crecido todo lo que podían crecer y estaban además pautados o marcados por fuertes deudas externas ante los bancos ingleses mayoritariamente. Por lo tanto, el Paraguay era un niño que tenía
que tenía todavía mucho que hacer para desarrollarse, pero que sin embargo tenían sus potencialidades intactas. La política cauta y reservada de Carlos Antonio López en relación a los pleitos fronterizos no resueltos con la Argentina y el Brasil y agravados con el tiempo por la irresolución y la acumulación de roces e incidentes se habían extinguido con las innovaciones introducidas por Solano López en la política exterior. Hasta entonces, los gobiernos paraguayos evitaron participar en los asuntos del Río de la Plata, fieles a la doctrina de no intervención. Pero el flamante jefe de Estado juzgó que se había llegado al momento de abandonar esta política referente a los conflictos que llegaban a afectar a los intereses del país. Esto implicaba los litigios territoriales y todo lo relativo a la conservación de la independencia. Se pretendía la duración de equilibrio de fuerzas entre los dos poderosos vecinos. Si tal situación se alteraba a favor de uno de los dos países o si los dos se aliaban, el Paraguay se vería en peligro. En consecuencia, Solano López marcó como norte de su política internacional el mantenimiento del equilibrio en el Río de la Plata. Si ese equilibrio se rompe, el Paraguay está en peligro de ser atacado e invadido, cosa que se cumplió, ¿verdad? Ese temor que él tenía se cumplió, porque el momento que Uruguay es intervenido y atacado, automáticamente el siguiente va a ser él, ¿verdad? Entonces, él ya veía de que el próximo iba a ser. Por eso él envía la nota del 30 de agosto de 1934 al emperador y le dice que cualquier ataque contra el Uruguay se considera también un ataque contra el Paraguay, ¿no? Entonces él defiende esa política porque sabe que de eso depende su seguridad, ¿no? La seguridad del país. La ocasión de hacer valer la nueva doctrina se presentó cuando el general Venancio Flores, caudillo del Partido Colorado, inició una revolución en el Uruguay y el presidente Bernardo Berro solicitó ayuda al Paraguay. Montevideo podía significar el acceso paraguayo al mar y su inserción en la economía mundial, liberándose de la dependencia porteña. Además, Solano López implantaría su nueva política y daría al país el mismo estatus regional que poseían la Argentina y el Imperio del Brasil. Entre brumas de la noche del 19 de abril de 1863, Venancio Flores y otras 3 personas cruzaban el río Uruguay para dar inicio a una de las más cruentas revoluciones vividas por el país oriental. La Cruzada Libertadora, llamada así por Flores, buscaba derrocar al gobierno de Bernardo Berro, que era del Partido Blanco. El general Flores pertenecía al Partido Colorado y contaba con el apoyo de los colorados de Buenos Aires, que estaban en el poder bajo el mando de Mitre.